Hey, ¿qué tal amigos? Un gran abrazo. Los saludo con mucho cariño, con mucha alegría de poder encontrarme contigo a través de este entremés, este espacio sencillo de reflexión que hacemos cada semana en torno a alguno de los textos de la liturgia eucarística que escuchamos los domingos. Yo soy Pacho Bermeo y para mí es una alegría poder saludarte hoy desde la Casa de la Anunciación en Santo Domingo, en la República Dominicana, en la casa madre de la comunidad de los siervos de Cristo vivo, fundada por el padre Emiliano Tardif, aquí a un par de metros de donde era su oficina, su lugar de trabajo, desde donde se generaron tantas experiencias de Dios. Así que para mí es una alegría poder compartir contigo desde este lugar significativo, emblemático, para aquellos que hemos crecido y vivido nuestra experiencia de Dios dentro de la corriente espiritual de la Renovación Católica Carismática. Bueno, estoy aquí en la casa de uno de los pioneros y para mí es una alegría poder compartir hoy contigo, en donde sea que te encuentres, la palabra de Dios a partir de una de las lecturas. En este caso he elegido hablar del texto del Evangelio de mañana 13 de octubre, domingo 13 de octubre, en donde nos vamos a encontrar con una escena conocida, pero hermosísima, significativa, maravillosa, que está en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, en los versos del 11 al 19. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Quiero, mientras tú lo estás buscando, saludar a la gente que me ve, me acompaña en este entremés a través de diferentes plataformas, a través de páginas de internet, a través de emisoras de radio por internet, a través de mis redes sociales, los que me siguen en @PachoBermeo, tanto en Instagram como en Twitter, los que me siguen a través del fanpage en Facebook, que es Pacho Bermeo Predicador Colombiano, los que se han ido convirtiendo en oyentes asiduos del programa de radio que realizó para la emisora más grande de la Iglesia Católica en el sur de California, en Los Ángeles, en San Diego, en Tijuana, que es Guadalupe Radio, donde hago un programa de radio martes, miércoles y jueves que se llama Enciende tu Fe. Martes, miércoles y jueves a las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de Colombia, 12 del mediodía, hora de acá de República Dominicana. Bueno, a tanta gente que a través de diferentes medios me acompaña y camina y me es un regalo de Dios también para mi vida, para mi servicio, para lo que hago, para lo que ofrezco. Así que, bueno, todos son bienvenidos. Ahora sí, vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versos del 11 al 19. Escucha con atención lo que dice la Escritura. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete.
tu fe te ha salvado. Amén. ¿Qué texto más bello? Un texto conocido, un texto que seguramente tú has escuchado muchas veces, ese texto que llamamos el de los 10 leprosos. Y nos encontramos con varias cosas que vale la pena revisar. La primera, Jesús va de camino a Jerusalén. Por supuesto, Lucas tiene un error de tipo geográfico. Uno no va de Samaria a Galilea si va hacia Jerusalén, porque ese es el recorrido que va del norte al sur. Y entonces uno va de Galilea a Samaria y de Samaria a Judea. A menos que uno hiciera una vuelta grandísima por la Transjordania, por lo que en la época de Jesús se llamaba la región de Perea. Pero es muy inviable que Jesús hubiera hecho ese recorrido. Lo que nos estamos encontrando es que Jesús se está poniendo, en términos de Lucas, a Samaria primero que a Galilea. Es decir, el evangelio es incluso para los samaritanos. No olvides que en la época de Jesús había una gran discordia. Eran enemigos sociopolíticos religiosos, los judíos de Judea y los samaritanos. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas, entre ellas por el lugar de culto. Los judíos, su lugar de culto, de adoración, era el templo de Jerusalén, pero para los samaritanos era Gilgal. Y entonces se habían dividido, había una gran tensión, y por eso adquiere tanto valor el personaje el único de los 10 que regresó. Porque desde el comienzo ya San Lucas está diciendo que en el itinerario, aunque hayan problemas geográficos, el sentido es teológico, el sentido es que a Jesús le interesa pasar por Samaria. Es decir, a Jesús le interesa ir y acercarse a los conflictos para resolverlos con su presencia, con su palabra. Y creo que ahí está la clave de interpretación de este texto. Porque cuando dice el texto, al entrar a un pueblo en Samaria, van al encuentro de Jesús 10 leprosos que se paran a distancia. No se te olvide que los leprosos son lo más marginado, lo más rechazado, lo más maldito. Se les está pudriendo la piel, la carne, y por ende ellos andan absolutamente cubiertos, como para nosotros es la imagen que tenemos como de una momia, y andan con una campanita anunciando que son leprosos y que no pueden estar cerca, que nadie se les puede acercar porque son malditos, porque contaminan desde la comprensión religiosa de la época, contaminan a cualquiera que se les acercara. Y entonces se detienen a la distancia que les es permitido para no contaminar a Jesús, y le gritan y le dicen Jesús, y es lindo porque lo conocen, porque saben quién es. Maestro, ten compasión de nosotros. Ojalá tú que me estás viendo ahora puedas decirle eso muchas veces a nuestro Señor. Jesús, Yeshua, es decir, Salvador, Maestro, el que me enseña a vivir la vida, ten compasión de nosotros. Es decir, tú eres el único que puedes entender, comprender, condolerte, conmiserarte en favor nuestro, que puedes sentir lo que nosotros sentimos. No olvides que para Lucas, Jesús es el evangelio de la misericordia, el único capaz de experimentar el dolor del otro para transformarlo. Ese es Jesús. El Jesús de Lucas es así. Y entonces Jesús efectivamente siente compasión de ellos. Efectivamente tiene en su corazón el dolor de ellos. Efectivamente Jesús reacciona en favor de ellos. Atención, aquí hay otra cosa. Jesús
acoge su súplica, recibe su necesidad, pero no para orar por ellos, como mucha gente que solo es buena para orar, pero efectivamente no hace mayor cosa. No, Jesús recibe la realidad de ellos y les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mira esto, porque para mí esto es increíble, esto es maravilloso. Solo podrían presentarse a los sacerdotes aquellos que han pasado por los ritos de purificación. Y Jesús brinca por encima de esa ley de purificación, porque para San Lucas pareciera que el encuentro con la palabra de Jesús es mucho más purificador que cualquier rito de la ley mosaica destinado a la purificación de los hombres. Vayan y preséntense a los sacerdotes sin haber hecho ningún rito de purificación. Vayan y preséntense. Es decir, el buscarme a mí, el presentarme su dolor, el confiar en que yo los puedo sanar y el obedecer mi palabra es suficiente, y es más que suficiente, que ya no necesitan ir a cumplir con ninguna norma, ninguna prescripción de tipo ritual para purificarse. Y entonces sucedió que mientras iban, quedaron limpios de su lepra todos. Los 10 quedaron sanados de la lepra. ¿Pero eso es suficiente? ¿Es suficiente la curación física? Y el Evangelio es claro. Uno de ellos, viéndose curado, miren esa belleza, uno de ellos que es capaz de introspección, que es capaz de detenerse y revisarse, de mirarse en su estado actual. Uno solo de ellos se volvió glorificando a Dios en voz alta. Un tremendo evangelizador, un gran instrumento de Dios sin duda, glorificando a Dios en voz alta. Y llega donde Jesús y se postra rostro en tierra a los pies del Señor y le daba gracias. Y era un samaritano. Un samaritano que ahora es capaz de adorar postrándose a Jesús. Ya no necesita ir a Gilgal. Ya no necesita hacer holocaustos y sacrificios. Ahora su sacrificio es su vida, su ser, toda su persona. Ahora es el sacrificio de alabanza, es el sacrificio ante el Señor. Y Jesús le dice entonces: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ahí parece que ha habido un silencio. Jesús se pregunta: ¿no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino solo este extranjero? Y parece que nadie responde nada. Y entonces ahora Jesús termina diciéndote: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. ¿Qué es la fe? Es la capacidad de regresar y hacer de Jesús el único y el definitivo. El único y el definitivo ante el cual postrarse. Viene y se postra y Jesús le dice: esa fe, la fe del encuentro personal, que es lo que genera la salvación. Oye, ten cuidado con andar buscando tanta curación y tanta sanación y de pronto quedarte sin la salvación. La salvación solo la da el encuentro personal con Jesús. Hoy sin duda el Señor quiere sanarte de tus lepras, de todo lo que te margina, de todo lo que hace que te sientas con una baja autoestima, que te sientas rechazada, que te sientas segregado. Pero la clave está no solamente en escuchar la voz de Jesús, en hacer lo que Él te diga, sino en volver y tener un encuentro personal con Él, donde tú te postres ante Él y lo reconozcas a Él como el único Señor, como el único dueño de tu existencia, como el único que puede hacerte feliz.
Y entonces ahí vas a poder escuchar que Jesús te dice, levántate, vete, y tu fe te ha salvado. Ese es el Evangelio de mañana domingo 13 de octubre. Espero que nos veamos la próxima semana. Te mando un gran abrazo. Gracias por acompañarme. Comparte esto con los tuyos y cuéntame cómo te está hablando Dios a través de este sencillo espacio. Un abrazo. El Señor te bendiga. Chao, chao.